Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Faltan tan solo unos días para que España entera celebre un día importante, el Día de la Constitución, el 6 de diciembre. Todas las provincias de España realizan sus actos, pero hay una provincia en especial, Ourense, que aparte de los actos institucionales, convoca una especie de concurso literario, concurso de dibujo, y vamos a hablar de ello de la mano del subdelegado del Gobierno de Ourense, Roberto Castro. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, encantado de estar de nuevo en esta casa con ustedes. De nuevo, porque ya estuvo a raíz de su nombramiento. Ciertamente, sí, ciertamente. Bien, pues es cierto que Ourense es la única provincia de España, y no lo decimos por chauvinismo ni nada, que organiza, ya desde el año 1984, un concurso sobre la Constitución, ¿no? Es cierto, sí, es la única provincia que mantiene este concurso, porque, en fin, un día a un gobernador civil, que de aquella se llamaba así, se le ocurrió la idea, que yo creo que ha sido muy buena idea, de implicar a los estudiantes, a los chicos, a los niños, en una forma de conocer mejor y para eso luego respetar más y mejor a la Constitución, a nuestra Constitución. Y ya llevamos con esta edición 29 años seguidos, consecutivos, celebrando este concurso, y este año más, como siempre, puntual a la cita, ¿no? Sí, se ha hecho con idea de dar a conocer la Constitución y, bueno, pues los diferentes, en aquel tiempo, gobernadores civiles y luego los subdelegados, pues han ido poniendo, digamos, dejando su impronta, ¿no? Porque se ha ido, pues, modificando hasta hoy. Sí, es cierto. Sobre la base común de aquella idea del gobernador civil de Ourense, Mariano Sanz Pech, en época del gobierno de Felipe González, un gobierno socialista, todos los gobernadores civiles y subdelegados del gobierno después, con el cambio de nombre, pues han mantenido ese concurso, y yo, naturalmente, pues lo mantengo con mucha ilusión, con mucho interés. Sabe usted muy bien que además de ser lo que soy, pues procedo de la educación, del mundo de la educación, y creo que a través de ahí, de la educación, es de donde pueden surgir mejoras en nuestra sociedad, en nuestros escolares, nuestros niños, nuestras niñas, deben adquirir sus valores, el respeto por la ley, por la gran ley que es la ley de leyes, que es la Constitución, y otras cosas también que existen en el mundo y que tienen su base en la mejora de la educación realmente, ¿no? Sí, existen, digamos, dos opciones para los niños de infantil, primaria, educación especial. Es un dibujo en un folio. Estamos viendo ahí en el plasma algunos de los dibujos de ediciones pasadas, que desde luego son ideales. Sí, y luego para los de bachillerato, formación profesional, es una redacción, ¿no? Exactamente. El motivo, siempre hay una referencia a una parte de la Constitución, sí, no a toda la Constitución. Este año, como había elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña recientemente celebradas, nos hemos quedado con el título octavo, capítulo tercero, que se refiere a las autonomías. Y ahí los escolares más pequeños vierten su creatividad a través de unos dibujos que este año se presentaron en un total de 935 dibujos, de los que salen premiados 20 únicamente. Y después, como dice usted muy bien, en la enseñanza secundaria, sí, el bachillerato, la formación profesional, etcétera, pues hay una redacción que tiene que ver también con ese mismo lema o leitmotiv, que en este caso sigue siendo las autonomías, ahí ya con un trabajo de redacción. Y a esta parte se presentaron 439 trabajos, de los que salen premiados 20 también, de manera que hay 20 y 20. Los más pequeños reciben, pues, un ejemplar de la Constitución, como es natural, algo relacionado con la actividad plástica y fundamentalmente una cámara fotográfica como obsequio, ¿no? Y los mayores tienen un premio que consiste en un viaje al Congreso, al Senado y unas actividades complementarias, lúdicas o festivas, que es una visita al zoo, visita al parque de atracciones, etcétera, de manera que también les sirve como una convivencia también, un viaje y una convivencia. Yo creo que es importante y por eso se ha mantenido desde siempre, porque es una forma de potenciar, de dar a conocer mejor y que los niños
sean los que mejor y primero conocen el texto constitucional y para ello pues trabajan sobre ese texto y luego ya pues lo respetan y lo hacen respetar también a los demás, a los más mayores, ¿no? Y participan todos los centros escolares de la provincia de Orense, ¿no? Está abierto a todos los centros escolares de la provincia de Orense, unos participan unos años, otros no, otros participan siempre, otras veces no participan nunca, es libre, es decir, los centros optan por participar o no participar, ¿no? En total, este año han participado, si no me recuerdo mal, 28 centros de toda la provincia, no solo de los de la capital, y luego los 20 y 20 premiados, niños y niñas, corresponden a 18 colegios de la provincia, capital y provincia también. Sí, yo estaba mirando mientras preparaba el programa algunos de los dibujos, como le decía, de ediciones anteriores y, bueno, deduzco que en el colegio su profesora pues les explica lo que es, les enseña lo que es el Congreso de los Diputados y demás, las Cortes, y me llamó mucho la atención cómo estos niños plasmaban, los hay completamente abstractos o alegóricos, y los hay muy creativos realmente, ¿no? Sobre todo que en algunos de ellos nos faltan los leones a ambos lados y claro, dices, porque es una referencia, merece la pena estimular a los niños. Es una referencia que tienen, ¿no? Allí saben que hay un edificio muy grande, muy importante, al que va el rey de vez en cuando, en el que está el gobierno, en el que están los diputados que representan a las provincias respectivas. Y claro, esa imagen que hoy llega a través de la televisión con mucha facilidad, siempre que hay una crónica parlamentaria o un acto especial, pues la referencia está en los leones que están a la puerta. Entonces, claro, ellos toman como referencia muchas veces los leones, ¿no? Luego también el debate, las banderas son muy socorridas. Sí. Y claro, ahí se percibe cómo es la forma de empezar a respetar los símbolos, unos símbolos que nos afectan a todos, la bandera nacional española, el himno nacional y luego cada uno la bandera de su comunidad. Cada uno conoce la suya, pero no se equivocan al pintarlas, desde luego lo hacen muy bien y lógicamente están muy bien motivados por sus profesores, por sus profesoras, que son los que de alguna manera les hacen llegar las bases, ¿no? Las bases llegan a los centros y los centros a su vez van distribuyéndolas por las unidades respectivas y entonces pues ahí es donde empieza el profesorado a implicarse, ¿no? A partir de ahí se implican también los alumnos y es una lección ocasional, podemos entenderlo, es una unidad didáctica específica de respeto por nuestra ley máxima, que es la Constitución, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que es muy buena idea que los niños profundicen en estas cosas, que de otra manera, pues tardarían a lo mejor algún tiempo en contactar con ellas, porque en el currículum no está hasta cierto momento de su vida escolar, pero ya empiezan a participar activamente y me parece muy importante eso. Y luego en cuanto a lo literario, lo de los mayores, las redacciones, algunas he visto que tienen una calidad literaria interesante y de fondo y de forma, digamos. Muy importante y este año también, como siempre, hay trabajos muy bien elaborados, algunos en forma de cuento, otra forma en plan periodístico, de entrevista o de desarrollo de una determinada fábula o de un determinado sueño, ¿no? Sí, hay animalitos. Entonces, que le cuentan uno a otro. A partir de ahí, pues empiezan a proyectar su creatividad sobre ese trabajo, teniendo como referente siempre el texto constitucional, ¿no? Entonces, el jurado valora eso, como es natural, pero no hace falta porque ellos lo tienen bastante bien interiorizado y es muy raro que haya trabajos fuera de concurso por no aceptar o no respetar las bases, ¿eh? Son una parte muy mínima. Don Roberto, ¿qué personas componen el jurado? Pues bien, el jurado está presidido por mí, por el subdelegado del Gobierno, está formado por el secretario general de la subdelegación, está formado por una persona que forma parte del ayuntamiento, como en política lingüística, viene del ayuntamiento de Orense, luego hay un senador, luego hay un diputado nacional, luego hay un inspector de educación y luego hay pues, la jefa de unidad de violencia de género también, porque de alguna manera ahí aparecen cosas que a veces tienen su relevancia, ¿no? Entre los sexos. Se trata también de potenciar el equilibrio, el respeto mutuo entre hombre y mujer, ya empezando en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que es un jurado, y luego hay un artista, una persona que es, en este caso es César Taboada, me parece que se llama, César Taboada, que es de artes, especialista de artes plásticas, y luego un escritor, realmente, ¿no? Es decir, que yo creo que está equilibrado ese jurado,
y procura ser objetivo, como es natural, y procura valorar especialmente el esfuerzo de los niños, ¿no? Sobre todo especialmente en estos tiempos en los que la conexión a Internet facilita mucho las cosas, pero también tiene el riesgo de que clone muchos trabajos. Entonces se valora mucho el esfuerzo personal, la creatividad personal, que no existe en Internet, existe en una parte, cada uno tiene la suya propia. Claro, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, bueno, que no hay tanta facilidad para el corta y pega, ¿no? No, se procura evitar eso. Bien, primeramente los actos de la Constitución se celebraban en la subdelegación del Gobierno, sí. Antes Gobierno Civil, luego, pues por necesidad de espacio, se celebraron en el Teatro Principal y ahora eso ya queda pequeño y se celebra en el auditorio, en el auditorio de Orense. Sí, en el auditorio, sí. Fíjese que tenemos 600 invitados. Algunos no podrán asistir, algunos confirmarán que vienen, otros excusarán su ausencia, pero en todo caso, piense usted, 40 niños o niñas, más sus familias, sus papás, sus abuelillos, los profesores, las autoridades de la provincia, las fuerzas de orden público, la Policía Nacional, la Guardia Civil, tiene una representación, la Policía Local, los concejales, senadores, diputados, parlamentarios autonómicos. Yo creo que toda la ciudadanía está allí representada en ese día. Y es importante, primero, por dar realce al propio día que celebramos la Constitución Española, 34 aniversario, y además esta otra parte, claro, que es muy importante, imbricada con la otra, que es el concurso número 29, en el que los protagonistas procuramos que sean los niños y niñas. Sí. Más que efectivamente hay un discurso institucional que pronuncia el subdelegado del Gobierno, etcétera, pero también hay esa parte escolar muy importante, y creativa, conectada con la cosa. Y luego hay otra faceta también, Madalena, si me lo permite que se lo diga, y es que hay unas menciones especiales, en este caso a una serie de instituciones que hacen determinado labor social, en relación con los más necesitados. Yo ahora mismo aún no estoy en condiciones de poder decirlo, pero créame que van a ser considerados a efectos de nominación y se les entrega una escultura pequeña, eso es símbolo más que nada, pero pues procuramos que la ciudadanía también tenga un reflejo en esas asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que atiendan a los más necesitados. Que sean referente máximo en estos tiempos donde tanto necesitamos de la solidaridad de los demás, ¿no? Fíjese que sin decir el nombre ya casi le estoy diciendo por dónde vamos, ¿no? Instituciones de corte social, adivinanza, que es fácil de adivinar, ¿verdad? Es fácil de adivinar. Está muy bien eso. Y claro, ahí se presentan, bueno, pues todos los niños, los papás. Es un día grande realmente, grande, sí. Independientemente de lo que significa, que es el día ya de la Constitución, este añadido que realmente a mí me encanta. Sí. Y luego tiene también una parte lúdica, es decir, participa la banda municipal de música con unas piezas adaptadas a un programa musical escolar, evidentemente. Después, pues hay una proyección de un pequeño vídeo en el que aparece toda la génesis del propio concurso, aparece el jurado, como es evidente. Luego aparece pues, esa entrega real de los premios a los escolares, que es la parte central más importante, la referencia a las menciones que le decía hace un momentito, y luego ya el discurso que viene a ser institucional, en el que participa, o sea, es el subdelegado del Gobierno el que se dirige a la concurrencia, que es como dirigirse a la ciudadanía, porque ese día es un día más que de las autoridades, es un día de los ciudadanos, ¿no? Celebramos ese día pensando en lo importante que ha sido la Constitución para todos nosotros, lo importante que ha sido la constitución de un Estado autonómico, con las dificultades que eso lleva consigo, pero en todo caso, detrás de todo esto hay progreso, hay mejoras, y aunque vivimos una época difícil y compleja económicamente, yo creo que a pesar de todo saldremos naturalmente de esta, como es evidente, y saldremos fortalecidos además. Yo creo que eso es muy importante, transmitir un mensaje positivo de que la ciudadanía con su esfuerzo es la que sale de las dificultades, y las instituciones y los políticos lo que hacemos es canalizar y encauzar y animar, pero básicamente el protagonista siempre es el ciudadano, y más cuando se hace referencia a la Constitución española, claro.
¿Puede adelantarnos algo de los premiados, lo que exponen en sus escritos, en sus redacciones? Mire, como sobre las autonomías. Sí, hay de todo, fíjese, hay de todo. Hay críticas incluso a alguna autonomía por estar demasiado exigente con lo que plantea, y está clarísimo entre los trabajos. Hay referencias al esfuerzo y al trabajo de las personas para crear un país mejor, más grande, más fuerte, más unido. Hay referencia a los valores de la convivencia, de la paz, del respeto. Hay referencia a muchas cosas que nos unen a todos, indudablemente. Y eso es de agradecer y de admirar, que sean los escolares los que en un trabajo como ese dan ejemplo a los mayores, a muchos mayores, y me incluyo también entre esos mayores, cómo son capaces de ver perfectamente y claramente por dónde se debe ir. Hablan de la unidad, hablan del esfuerzo, hablan de la paz, hablan del civismo, hablan de esos valores que todos deberíamos tener tan presentes y que ellos lo plasman en sus trabajos. Y luego ya la maravilla de los escolares más pequeños, con esos dibujos que usted hacía referencia hace un momentito, que a veces son alegóricos, que a veces son una réplica bastante exacta de la fachada del Palacio de San Jerónimo, de las Cortes Generales, y de lo que es la vida del político, ¿no? Ahí también se hacen críticas a lo que los políticos hacen o deben hacer, y son trabajos en libertad, como es natural, y con respeto, mucho respeto también. Y yo creo que eso es lo más importante, el ser capaces de transmitir esa sensación de que vivimos en un país democrático, moderno, del siglo XXI, y los escolares lo reflejan muy bien, incluso reflejan la época de la crisis que vivimos. Pues hay que tomar algunas de sus ideas, porque en efecto son mentes que todavía no están contaminadas, son vírgenes. Y hablando de crisis, don Roberto, estamos en crisis, hay recortes en todas partes, pero estos actos son absolutamente patrocinados, ¿no? Ciertamente, la administración pública, es decir, los ciudadanos en definitiva, no tienen que desembolsar nada, es decir, hay unas entidades patrocinadoras que se encargan de sufragar estos gastos, es decir, lo que es el viaje en sí, lo que son los gastos derivados de las chucherías que les damos a los niños, los premios de las cámaras fotográficas que se le entregan, los adornos florales, si los hay, en fin, todo eso es sufragado por unas entidades que patrocinan este evento, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay... ¿Podemos decirlas? Sí, yo creo que sí, podemos decir que son... Y debemos. Que son la Caixa, que son Nova Caixa Banco, o Nova Caixa Galicia Banco, que es Contact Nova, que es Academia Postal, y me parece que no me queda nada más. Sí, son las que he citado, los bancos, Contact Nova y Caixa Postal. Bueno, si quedara alguna ya la diríamos. Efectivamente, pero en todo caso yo les aprovecho para agradecerles en nombre de esos niños y de la ciudadanía más juvenil y más infantil esa muestra de generosidad con los escolares, sabiendo lo importante que es. Y yo creo que esas personas, estas entidades están muy sensibilizadas con esta labor social y educativa, que lo han valorado desde siempre como muy positivo, desde el principio, y ya estamos hablando de 29 años, no estamos hablando de 2 o 3, de que hay una continuidad, y realmente eso es lo más importante. Yo que aprovecho para agradecérselo públicamente y desearles que sigan colaborando con nosotros. Me olvidaba, Coren también. Coren. Dentro de las que estábamos citando, ¿no? Bien, ¿cómo se presenta entonces el día 6? ¿Cuál es pues mire, el programa? Lo que decía hace un momentito, empezaríamos, los niños llegarán un poquito antes, los colocaremos adecuadamente para que luego a la hora de entregar los premios sea una labor ordenada y que no haya cruces de niños con otros, es decir, entrarán los niños, las familias, los invitados naturalmente, las autoridades, y a las 12 empezará el acto estrictamente, ¿no? Empezará con un saludo de una presentación del acto, e inmediatamente la banda municipal hará la parte musical de la cuestión. Después se pasará a la entrega de los premios estrictamente, y este año pues tenemos previsto, espero que lo consigamos, que además de que el niño está físicamente,
en la pantalla aparece su retrato también, su fotografía, para que el resto de la sala no solo lo vea físicamente, sino que también aparezca el niño o la niña premiados, aparezca en pantalla, ¿no? Después hará especial referencia a las menciones a las instituciones a las que le hacía referencia hace un momentito. Después se pasaría a la parte institucional, con la lectura del discurso del subdelegado del Gobierno, y luego ya finalizaríamos con la interpretación por parte de la Banda Municipal de Ourense del himno de Galicia y el himno nacional de España. Y luego ya la foto de familia de las autoridades presentes y los niños y niñas premiados, ¿no? ¿Este año hay vino o no? No lo hay. No hay. No lo hay. Creemos que hay que tener un gesto de solidaridad con los que realmente están padeciendo muchas dificultades, y aunque podríamos tener económicamente posibilidades de resolverlo, creemos que es una forma de solidaridad con los que más lo necesitan y más padecen el problema de la crisis. Y es una cuestión de estética también, es un detalle que... No es lo que se vaya a gastar, que siempre somos moderados en el gasto, y es simbólico más que otra cosa, pero es el detalle. Yo creo que hay que hacerlo también pensando en esos que más lo necesitan. Y le indico que las menciones a las instituciones también van por ese mismo camino. Don Roberto, pues hemos llegado ya al fin, el tiempo pasa rapidísimamente. Le dejo poner el broche. Le dejo poner el broche. Pues mire usted, aprovecho para darle las gracias a usted en esta entrevista que me hace. Yo siempre a su disposición. Y yo a la de ustedes y a la suya especialmente, ya nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntos en muchos otros programas y en otras circunstancias. Lo que quiero decir es que me alegro mucho de que este primer año mío como subdelegado del Gobierno se mantenga este concurso, que es una forma de dar realce a la propia Constitución, que ya lleva sus años de vigencia, 34, y que en definitiva sea un día de respeto por ese texto constitucional, que todos, absolutamente todos, la respetemos, todos, y las comunidades también, las comunidades autónomas. Es el marco de referencia en el que nos movemos, y aunque algunos tengan el deseo de caminar por otros derroteros, yo creo que desde dentro y en unidad es como se hace realmente un gran país, desde dentro y con unidad. Desde dentro y con unidad, bellas palabras finales. Don Roberto, pues muchísimas gracias, estoy segura de que va a ser todo un éxito, y muchísimas gracias por haber venido y hasta siempre. Encantado, y un saludo para sus televidentes. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más, nos despedimos hasta el lunes, que pasen buen fin de semana.